Pues muchas gracias, Salvador. A mí me toca introducir el tema y mi presentación es, de hecho, una introducción que se va a mover con cierta libertad por países y periodos y que parte del título que tiene este minicongreso, que con toda la intención no es pedagogía de la Bauhaus, sino pedagogías de la Bauhaus, entendiendo que la Bauhaus no es una, en realidad son muchas, y que bajo ese paraguas, ese nombre, pues en realidad conviven o convivieron, unas veces con mayor tensiones o con menores, pues diferentes aproximaciones a cómo debía enseñarse el arte, la arquitectura y en general el mundo del diseño, como lo llamaríamos hoy. Esa variedad, esa diversidad que es propia de la Bauhaus como institución, como realidad histórica en su momento dado, pues se evidencia en primer lugar con esta imagen, con este cuadro que hizo el profesor Vick en su libro pues ya de referencia sobre la Bauhaus, en el que se muestra los profesores, los solapes entre los profesores que muchas veces tenían muchísima autonomía para plantear sus talleres, para plantear sus clases desde su peculiar punto de vista, ¿no? Muchas veces un punto de vista que entraba en oposición con el de otros profesores. En segundo lugar, la tensión, una de las tensiones pedagógicas que se produce en la Bauhaus y que ahora rastrearemos sus orígenes, se encuentra entre dos maneras no fundamentales de abordar el problema de diseño que hasta cierto punto siguen estando presentes hoy en las universidades que se dedican a la enseñanza de esto que llamamos, como os decía, diseño, que es por un lado una aproximación más artística, más creativa, diríamos, más, incluso la palabra no me gusta, pero en este caso está muy justificada, más expresiva, más sostenida en las capacidades inherentes, ínsitas al alumno, entendiendo que la enseñanza consiste en hacer aflorar esas capacidades, es decir, una visión de la pedagogía muy anclada en el mundo del romanticismo, muy anclada en los lados, digamos, alternativos, oscuros, podríamos decir, utilizando la expresión del profesor Simon Marchand, a la modernidad. Y por otro lado, otra manera de enfocarlo, que también está presente en la Bauhaus más tardía, que es el enfoque profesionalista, el enfoque más centrado en los propios, digamos, requisitos que tiene la arquitectura como disciplina, el enfoque del cálculo, el enfoque de la racionalización, el enfoque de una pedagogía que está puesta al servicio, como diría Gropius, ¿no?, de las fuerzas productivas de la época. Esto es verdad que es una simplificación, pero sí que podemos entender la Bauhaus como, a grandes rasgos, una tensión entre estos dos movimientos, ¿no? Una tensión que muchas veces ni siquiera se consiguió resolver adecuadamente y que se tradujo pues, en el cambio de directores, el cambio de protagonismo, ¿no?, que se va produciendo de unos profesores a otros, etcétera. Historias que son pues, más o menos conocidas. Es, por tanto, muy difícil definir qué es la Bauhaus de una manera positiva y en estos casos, cuando hay tantos conflictos en el sentido de hay mucha diversidad de concepciones, pues suele ser interesante desde el punto de vista metodológico intentar hacer lo contrario, definir la Bauhaus por lo que no fue o por lo que decía que no quería ser, ¿no? Y en este caso lo tenemos más fácil, aunque detrás haya muchas contradicciones también, porque la Bauhaus lo que no quería ser era la academia. Eso está desde los primeros escritos de Gropius y eso va a ser una imagen o un relato, un argumento que se va a utilizar pues, continuamente. En realidad la academia, ya no me voy a centrar en el origen de la academia, se veía por la Bauhaus como algo anacrónico, ya sabemos esa idea, ¿no?, como en general todo el eclecticismo anterior, justo de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Se veía también como algo imposible desde el punto de vista radical de que el arte no se puede enseñar. Es un argumento pues, difícil hasta cierto punto de compartir, pero que se defendió desde ese lado romántico de la Bauhaus. Y, por otro lado, esa idea de que la academia no servía a los fines de la época, estaba desconectada, ¿no?, de los sistemas productivos de la época, del Zeitgeist, ¿no?, el famoso Zeitgeist que sirve un poco para un roto y para un descosido en aquella época. La academia, en realidad, también se le reprochaba pues, estar vinculada a estilos anacrónicos de pasado, a maneras de entender la enseñanza basadas en la repetición, en la copia, en general en ese concepto clásico tan amplio que es la mímesis. Y también se le reprochaba pues, su falta de profesionalización. Eso era un argumento repetido, sobre todo en los primeros manifiestos de Gropius, etcétera, que a mi juicio pues, no se compadece muy bien con la realidad de la academia. Hasta el punto de que la academia, si vamos a recordar un poco su historia, surge precisamente por un intento de controlar la enseñanza, de racionalizarla y también de burocratizarla.
Es decir, frente al modelo que vemos aquí representado en la imagen, tradicional de formación de los artistas, también de los arquitectos, basado en el día a día, en el trabajo en la botega, en el estudio, en la realidad puramente profesional, puramente vinculada a la materia, al trato con la materia, pues nos encontraríamos pues, la formación de un sistema racionalizado con un plan de estudios, un sistema también burocratizado, es decir, perteneciente al Estado, y por otro lado, finalmente, un sistema politizado, en el sentido de que su objeto último era precisamente formar profesionales que trabajarían en ese contexto burocrático. Y eso fueron las academias, aparte de lugares donde se pretendía controlar pues, la calidad del proceso de formación y también intelectualizar la formación de los artistas y de los arquitectos. Estas fueron tensiones que se fueron radicalizando a lo largo del siglo XVIII hasta dar lugar pues, al modelo de academia, cuyo origen está en Francia, la Francia de Luis XIV, pero que vamos a encontrar también de maneras distintas, poniéndose a la altura de los tiempos, pues en el modelo, por ejemplo, de la Escuela Politécnica, de la cual en parte procede, por ejemplo, esta escuela. La Escuela Politécnica es muy interesante en este proceso de racionalización porque no solamente entiende que hay que formar un cuerpo principal de especialistas, de ingenieros puestos al servicio del Estado, sino también porque los concibe como una prolongación del Estado, un brazo armado del Estado. De hecho, están militarizados. Es muy interesante, por ejemplo, pues, la iconografía de estas escuelas politécnicas francesas, ¿no? Con este lema de por la patria, las ciencias y la gloria. Y, de hecho, estuvieron implicados pues, en todo tipo de conflictos bélicos. Fueron los que defendieron los últimos defensores de Napoleón en 1813, 1814, cuando París sufrió asedio. Y no es casualidad que cuando Delacroix pues, representa en este cuadro pues, la Revolución de 1830, uno de los personajes que selecciona, que encarnan esas ideas revolucionarias, esa apuesta del Estado por la intelectualización y por la revolución también, sea el Politécnico que aparece muerto justo a los pies de esa encarnación del pueblo francés. Es decir, que nos encontramos un proceso, como os decía, de burocratización, racionalización y control también de la enseñanza por parte del Estado. De ahí parte esa noción de academia y en buena medida de ahí también venimos nosotros, los que estamos aquí. La academia / escuela politécnica, es decir, la formación del siglo XIX, la formación técnica artística del siglo XIX, pues tuvo sus héroes, ¿no? Si seguimos hablando de la École Polytechnique, pues tendríamos héroes como Monge, que aparece aquí representado como un general, como un conde del imperio napoleónico, y que en realidad pues, contribuyó muchísimo al establecimiento de los cursos, de la estructura docente, que en buena medida, insisto, sigue estando viva hoy. No de la misma manifestación, pero sin su estructura básica. ¿En qué consistían estos cursos docentes? Pues intentar convalidar una formación muy rigurosa desde el punto de vista científico, con una formación también muy rigurosa desde el punto de vista constructivo y progresivamente introducir temas artísticos. Ahora lo veremos cómo se funden las dos tradiciones de la Escuela Politécnica y la Academia en las escuelas de finales del siglo XIX. Mons también introduce pues, sistemas ajenos a lo que había sido la tradición pues, artística y en parte también arquitectónica, en el sentido de que son herramientas mucho más poderosas, mucho más flexibles, de mayor alcance, como puede ser la geometría descriptiva, siempre pensada con su aplicación práctica inmediata, ¿no? En origen fue el control de la estereometría, el control de la medida del corte de las piedras, luego se extrapoló a muchas más cosas. Y por otro lado también pues, el gran personaje, el otro gran héroe, muy importante para los arquitectos y muy importante también porque va a encarnar lo que la Bauhaus no quiere continuar, que es Durán, ¿no? Cuando Durán plantea en sus cursos de formación para ingenieros, él que es arquitecto, un discípulo de Boulez, pues plantea algo que va a tener muchísimo desarrollo, mucha trascendencia, que es, por un lado, el establecimiento de un catálogo tipológico de monumentos que se pueden utilizar para construir la ciudad burguesa, que es algo que ya había planteado el propio Boulez a finales de la Revolución, con ese gran cambio, y, por otro lado, el planteamiento de un sistema capaz de, en poco tiempo y con una formación básica, que los ingenieros puedan construir como los arquitectos, porque eso es lo que fue la composición planteada por Durán. Una especie de versión del siglo XIX de eso de aprenda a filosofar en 90 minutos. Pues esto es parecido, ¿no? Aprenda a ser arquitecto en 90 minutos, que es como lo que dice literalmente Durán en el prólogo del libro. Estoy estableciendo un sistema para que los ingenieros puedan proyectar como los arquitectos rápidamente. Lo curioso es que este sistema pensado, racionalizado de composición para formar ingenieros se va a extrapolar a la arquitectura, lo van a utilizar los arquitectos y se va a introducir en el programa de las academias.
De hecho, va a llegar un momento en que esta idea de la composición se va a identificar con la academia. Y de hecho, pues, los artistas de la Bauhaus, en general todos los artistas modernos, arquitectos modernos, van a establecer oposiciones que muchos conocemos, ¿no? Entre la construcción y la composición, entre la función y la composición. Siempre la composición es la bestia negra, ¿no?, que hay que batir, y la composición representa al mundo de la academia, o a la inversa. Bueno, en estas escuelas politécnicas nos encontramos un proceso interesante de enriquecimiento del programa docente. Por supuesto, clases de física muy rigurosas, como no podía ser de otro modo, una escuela politécnica, pero también una faceta artística que va ganando importancia conforme avanza el siglo XIX, con esta idea pues tan, digamos, arquetípica, ¿no?, del anfiteatro y la copia del modelo, es decir, modelos que provienen del siglo XVIII y que dan pie pues, a toda esta tradición contra la cual también va a trabajar o va a luchar la propia Bauhaus. ¿Hasta qué punto se llega en el siglo XIX, que es el punto con el que entronca para diferenciarse de la Bauhaus? Pues con la escuela podemos representar la idea de la academia, en sentido amplio, representada por la Escuela de Bellas Artes parisina, ¿no?, de la que se toma por modelo casi todas las escuelas europeas, también las americanas. ¿En qué consiste? Pues aquí veríamos una representación como casi por antonomasia de esas escuelas académicas de finales del siglo XIX, la figura de Guadet, que consigue entroncar, por un lado, la tradición de la composición, que proviene de Durán, de los elementos, etcétera, y por otro lado, la tradición artística. La tradición de los elementos da lugar pues, a este sistema combinatorio, racional, objetivo desde el punto de vista de sus leyes de composición, pero probablemente, como dirían los artistas de la Bauhaus, los grandes pedagogos de la Bauhaus, pues muerto, ¿no?, desde el punto de vista de vitalidad de su anclaje en la época. El salto desde esa fórmula establecida de método convocatorio pues, a esos monumentos que estaba necesitando la ciudad burguesa. Y por otro lado, el anclaje con el arte, que no podía faltar. En este sentido, la academia de finales del siglo XIX, de principios del siglo XX, pues, es un intento de establecer un equilibrio entre esas dos facetas. Y esto se puede ver muy bien si uno examina los programas de aquella época, incluso de esta escuela, que tiene esa componente técnica y artística, en el que, por un lado, está la formación en la física, la construcción, y por otro lado está la formación en la historia, cada vez más también la teoría, es decir, el baño, en la inmersión en los modelos del pasado, pero también de una manera crítica, a través de la nueva historiografía que se estaba desarrollando a finales del siglo XIX. Es decir, que podemos considerar estas academias pues, como un equilibrio entre ambos mundos. Insisto, el mundo racional, el mundo del cálculo vinculado a la composición, y por otro lado el mundo artístico, que hasta cierto punto también encuentra su paralelismo en cuanto a las estructuras docentes. La clase del atelier de copia de modelo pues no deja de ser una recreación, una ampliación del atelier del artista, que si en un momento inicial era un atelier pues, público, se va convirtiendo cada vez más pues, casi en el único espacio, el espacio propio del artista, se va desconectando con la realidad, pese a que en la academia nos vamos a encontrar que encuentre o que tenga ese carácter público que desde el principio habían tenido los atelieres artistas, ¿no? La tensión entre la docencia racionalizada, burocratizada, por un lado, y la creatividad artística, por el otro, que está presente en la academia, no deja de ser una versión, un anticipo también, hasta cierto punto, de la tensión que se va a producir en la Bauhaus. Va a existir también esa tensión, de una manera muy distinta, pero en la academia también está. Nos vamos a encontrar los artistas, y he traído aquí varias imágenes que me han llamado la atención, son curiosas, ¿no? Se habla de las famosas fiestas de la Bauhaus, ¿no? Bueno, que perturbaron a los vecinos y que provocaron tantos conflictos. Si comparamos las fiestas de la Bauhaus, por ejemplo, las fotos que han quedado como estas, con sus cartelitos un poco provocadores, con las fiestas que hacían los alumnos de las escuelas académicas justo en esos mismos años, pues compararemos, ¿no?, hasta qué punto se producía esa transgresión y esa artistización del planteamiento docente, cómo existía ese lugar también para la fiesta, ¿eh? Esto no es propio de la Bauhaus, sino que también es propio de la academia, y es probable que esas fiestas tan famosas, tan mitificadas, no fuesen sino un correlato de las fiestas que se hacían en general en todas las academias de bellas artes, en todas las academias, entre comillas, artísticas, ¿eh? Bien, la última crítica que se ha hecho, o que se hacía, o digamos que el último aspecto crítico que se hacía a la Bauhaus tenía que ver con la falta de profesionalización. La idea de que la formación académica, como diría Gropius, de las academias, pues no estaba en sintonía con el sistema productivo de la época, es decir, estaba desconectado de ella.
Eso en parte es cierto, depende cómo se aborde la cuestión, pero desde otro punto de vista es completamente falso, porque uno de los, digamos, objetivos de estas academias precisamente es dar una formación profesional. Y eso se sabe o se puede ver no solamente en los programas, sino en las propias estructuras que tenían las academias, que consistían precisamente en una reunión de atelieres, hoy diríamos talleres de proyecto, en los cuales los alumnos podían elegir cuál iba mal, cuál iba mejor, cuál iba peor, en función de sus intereses. Si analizamos el programa de la Escuela de Bellas Artes parisina a finales del siglo XIX, nos encontraremos, por ejemplo, todos estos atelieres de profesores más o menos importantes que, a su vez, reproducían la estructura profesional de los estudios de arquitectura. Aquí vemos, por ejemplo, el estudio de Garnier, el famoso autor de la Ópera de París, que vemos ahí representado al fondo, que no deja de ser una prolongación de la academia y a la vez la academia no deja de ser una manifestación de esa estructura profesional que en buena medida pues, perduró a lo largo de todo el siglo XIX en esa idea del estudio como taller, en esa idea del estudio como atelier, en esa idea del estudio que aquí en España pues, se ha mantenido, el estudio pequeño, el estudio controlado, el estudio artístico, el estudio cuidado, ¿no? Donde hay un líder y que igual los alumnos se forman por contacto casi con él, ¿no? Así que tenemos que poner un poco entre paréntesis estas críticas que hicieron la Bauhaus a la presunta falta de profesionalización de la academia, si también consideramos que los alumnos formados tanto en las academias como en las escuelas politécnicas fueron los que construyeron las ciudades del siglo XIX, que son ciudades exitosas desde muchos puntos de vista y que construyeron pues, a unas velocidades muy sorprendentes incluso para las velocidades contemporáneas y con un nivel de éxito, de arraigo social muy amplio. Con lo cual, la crítica de la Bauhaus no dejaba de tener, por supuesto, como todos podemos presumir, pues una vertiente partidista, evidentemente. Si volvemos a la Bauhaus, para entender el planteamiento pedagógico, tenemos también que estudiar la época, el momento preciso, ¿no? El que surge la Bauhaus, que como ha comentado Salvador, pues fue justo hace aproximadamente 100 años. ¿Qué estaba ocurriendo en 1919, el día 1 de abril? Pues quizá uno de los momentos más dramáticos de la historia de Alemania. Bueno, luego vendrían otros momentos mucho más dramáticos, ¿no? Pero hasta ese momento muy dramáticos. La salida de una guerra terrible, una inflación que se iba pues, descontrolando, unos procesos revolucionarios internos también difíciles de controlar, que provocaron pues, el asesinato de Rosa Luxemburgo 3 meses antes, por ejemplo, de que se fundase la Bauhaus. Es decir, un momento crítico. Lo sorprendente es que, por un lado, claro, la Bauhaus recoge ese momento a través de esa idea pues, expresionista, esa idea de intentar recuperar la unidad perdida, la fragmentación de una sociedad que pues, ha perdido sus vínculos espirituales con su época, que hay que reconstruir, a la cual hay que darle una nueva unidad, una unidad coherente con el momento. Pero, por otro lado, no podemos dejar de olvidar que la Bauhaus es una institución estatal, patrocinada por el Estado, y que se inscribe en una larguísima serie en Alemania de ejemplos que desde finales del siglo XIX habían promovido muchas de las ideas que también defendería la Bauhaus. El precedente inmediato de la Bauhaus sería pues, este manifiesto del Arbeitsrat für Kunst, ¿no? Que, liderado por Bruno Taut, que a grandes rasgos es la idea fundamental con la que se va a fundar la Bauhaus, que es la idea de que las artes, los artistas, tienen que estar o que tienen que someterse, digamos, a la égida de la arquitectura para crear un sistema integrador de todas las artes, poco a imitación de esa integración que se había producido en la Edad Media a través de los gremios, etc. Pero también, por supuesto, pues proyectos inmediatamente anteriores, también financiados por el Estado, las grandes empresas alemanas, de integrar la industria, el arte, a través de la formación, como serían los experimentos de Peter Behrens, ese dictador estético, ¿no? de las primeras décadas, de la segunda década de Alemania, en Alemania, desde el mundo de la industria, o Tessenov, con esos experimentos docentes pedagógicos de Hellerau, por ejemplo, que también estaba planteado como esas colonias de artistas hasta cierto punto sostenidas por una idea estatal de la enseñanza, o, por supuesto, Van de Velde, ¿no? que va a ser el director de la Pre-Bauhaus de Weimar, que es una institución que ya existía hasta tal punto que cuando en 1919 se decide poner esa institución en manos de Walter Gropius, que le va a dar una vuelta evidentemente muy importante, lo que se hacía era continuar con un proceso que había muerto durante la Guerra Mundial, pero que se quería resucitar. Es decir, no aflora como una gran novedad en un momento muy crítico, sino que es lo contrario. En un momento muy crítico, lo sorprendente es que el Estado alemán siguiese protegiendo, promocionando esta idea pedagógica de las escuelas de arte.
Y en ese contexto es donde hay que entender la Bauhaus. Si no lo entendemos así, pues fracasaremos a la hora de intentar un poco dar cuenta de toda su diversidad. Bien, ¿qué plantea esta Bauhaus, aparte de un estilo distinto que se puede ver pues, en la evolución que van a sufrir sus sedes, etcétera? Pues plantea ideas que todos ya conocemos, ¿no? La idea de recuperar la formación a través del taller, la idea de intentar extraer lo que el alumno lleva puesto casi como en su código de capacidades y formarle, la idea de integrar el arte con la industria con la arquitectura, la idea, en realidad, podríamos también decirlo así, de desintelectualizar la arquitectura en buena medida, dejarla sometida pues, a una visión más ingenua, más directa, la idea de, podríamos también decirlo así, de sacar la formación de la historia, es decir, empezar desde cero, desde un principio nuevo, olvidar todo lo que se había ido produciendo y acumulando según el paso del tiempo, y en eso sería radicalmente distinto, ¿no? Evidentemente, a la formación académica. Y dentro de estas ideas, como podemos encontrar el taller, que es decir, la idea de aprender haciendo, ¿no? O en este caso, la posibilidad de que los alumnos tengan una formación que no esté limitada desde el principio, no esté profesionalizada desde el principio, sino que le permita seguir una andadura que va de lo muy general a lo muy particular, eso que es pues, casi un principio pedagógico que está en todos los planos de estudio que nunca se consigue. Detrás de eso había una componente que no podemos olvidar también, que es muy importante, que es la confianza en que todo esto sería posible, o que esto iba a ser posible, porque había un lenguaje visual universal oculto detrás que estaba, pues digamos, ocupando, manifestándose en todas las artes. Había un lenguaje abstracto, compartido, una especie de lenguaje palingenésico del cual surge todo, y que a través del estudio de ese lenguaje, que en muchos sentidos pues estaba pues, planteado como también hasta cierto punto a través de los códigos innatos del propio alumno, ¿no? Con todos esos ejercicios vinculados pues, al garabato, ¿no? A la creación de la forma, a la indagación de la forma, a la exploración de la forma, en realidad se estaban introduciendo cuestiones que habían tratado pedagogos anteriores en otra órbita. Y aquí es la segunda parte de lo que os quería contar, que es la influencia en la Bauhaus de la pedagogía infantil. Y digo infantil con toda la intención del mundo, porque era infantil. La pregunta que ya planteo desde aquí, ¿hasta qué punto la pedagogía de la Bauhaus tiene una componente infantil? En el buen sentido o en el mal sentido de la palabra. Eso es un tema que probablemente surgirá como debate en las próximas ponencias. Bien, dentro de esta idea de por un lado, desintelectualizar la formación del arquitecto, desprofesionalizarlo, llevarlo a estudiar pues, unos principios generales, suscitar su creatividad a través de la exploración de las formas, pues evidentemente algunos profesores tuvieron muchísimo protagonismo. El más famoso de ellos, quizá de esta primera etapa de la Bauhaus, es Itten. Pero Itten no debemos olvidar que Itten estuvo muy determinado por su formación con Viena, con un profesor que se llamaba Franz Zizek, que era un pedagogo que precisamente exploraba estas cuestiones, la creatividad inherente al niño a través de la exploración de las formas elementales. También detrás de esto estaba otro pedagogo de la época, Kechner Steiner, ¿no? Que plantea la idea del aprender haciendo, que es una idea pragmática que proviene en buena medida de Estados Unidos y que también se va a reflejar pues, no tanto en Steiner, que sería la visión espiritualizada de todo esto, pero sí sobre todo en María Montessori, que es más o menos contemporánea, es un precedente directo de todos estos planteamientos. Pero quizá la referencia más directa entre los pedagogos infantiles de estos pedagogos de la Bauhaus pues sea evidentemente Froebel, ¿no? Que es indispensable comentarlo. Froebel, el creador de los Kindergarten a principios del siglo XIX, que plantea precisamente muchas de las ideas que va a defender la Bauhaus, y además en un sentido literal. La idea, por ejemplo, del aprender haciendo. La idea también de establecer una relación directa con el contexto, con el entorno, con el ambiente. La idea de el manipular objetos, de trabajar sobre la materia directamente, de educarse a través del contacto con la materia, podríamos decirlo así. La idea también de un lenguaje visual, último, básico, que lo regla todo, ¿no? Que se establece o que se materializa en el caso de Froebel a través de estos famosos juegos infantiles, que como ya sabemos fueron los juegos, en buena medida, con los que se educaron los artistas del Bauhaus en particular y de las vanguardias en general. Froebel, por tanto, es muy importante. También podríamos seguir avanzando en esa línea genealógica, Pestalozzi, por supuesto, con esa idea también del aprender a hacerlo, de que el niño tiene que
ser capaz de sacar toda la creatividad que tiene eso sin ser domado, ¿no? Como si fuese una bestia, un animal, que era lo que se venía haciendo hasta el siglo XVIII, siglo XIX. Y, por supuesto, todo esto ¿a dónde se retrotrae? Pues a este señor, Rousseau, que por un lado es el padre de esa idea de los buenos salvajes. Los pedagogos, los artistas de la Bauhaus, los alumnos también eran en ese cierto sentido unos artistas inocentes, pretendían serlo unos buenos salvajes. Y por otro lado, la idea que planteaba de que la educación, planteó en el Emile ya en 1750 y pocos, pues no consistía en imponer, en domar, en domesticar, en introducir conocimientos en la cabeza del niño, sino que consistía en conducirle, en guiarle de una manera razonada para que consiga llegar a ser lo que él es a través de su propia tendencia natural. Es decir, una especie de mitificación de los poderes de la naturaleza que se traduce pues, en esta idea pedagógica. Fijaros, por ejemplo, una de las ilustraciones del Emile, en una de sus versiones, pues aparece el educador como el que va a liberar al niño de sus cadenas y le va a sacar, digamos, de esa formación tan absolutamente aplastante. Y la última referencia de toda esta, fijaros, de este cóctel, ¿no?, de ideas, de referencias, de pedagogos, que muchas veces están directamente conectados con la filosofía, sería Schiller, cuando Schiller plantea precisamente un diagnóstico muy parecido al que van a hacer los artistas de la Bauhaus. La sociedad está fragmentada, la sociedad necesita recuperar la unidad perdida, la unidad entre los propios miembros de la comunidad, las comunidades entre sí, y la única posibilidad de sacarlos de esa fragmentación, propone, dice Schiller, es la formación estética, la formación a través del arte, de la sensibilidad, en este caso, sería una palabra más adecuada, ¿no?, para dar cuenta de lo estético. Es decir, que estamos hablando de un universo que tiene luego muchas ramificaciones, porque de Schiller podríamos ir hacia el idealismo, a Krause, por supuesto a la institución libre de enseñanza, que también conoce Salvador y que seguramente mencionará después, que son ideas pedagógicas estrictamente contemporáneas, se producen también en la misma época de la Bauhaus, un poquito antes, pero que comparten en buena medida su raigambre. Quisiera terminar esta exploración pues, con la que me he movido, por supuesto, con libertad, ¿no?, para intentar establecer líneas, no para cerrar el discurso, sino todo lo contrario, con ese tema que planteaba al principio, esa pregunta de hasta qué punto la pedagogía de la Bauhaus, con toda esa dimensión que tenía de creatividad, de inocencia, de desburocratizar también hasta cierto punto, de quitar toda la componente histórica, teórica a la formación, tiene que ver, o supone hasta cierto punto, una infantilización del proceso educativo. ¿Cuánto tiene? ¿Y en qué medida lo tiene? ¿Y en qué medida es positivo? ¿Y en qué medida es negativo? Esto se ve no solamente en estas imágenes que pueden estar un poco hasta la idea de la casa de muñecas, ¿no?, que vemos aquí, es decir, que hay, es verdad, esa componente festiva, esa componente lúdica, sino en una serie de posiciones. Esta pregunta quizás se puede responder mejor planteándose una serie de preguntas abiertas, que a su vez tienen que ver con tensiones que se están produciendo en la propia Bauhaus. Y voy a terminar aquí porque me gustaría que estas preguntas estuviesen un poco flotando en las conferencias posteriores y luego en los debates, ¿no?, porque me parece son pertinentes para enfocar y abordar la Bauhaus. La primera es, aquí vemos a Hannes Meyer, la primera es la posición entre esa formación con los talleres, esa formación progresiva, esa formación ingenua, y por otro lado, la formación más reglada que se produce en la segunda época de la Bauhaus, que probablemente es una reacción frente a esos excesos. Por otro lado, la tensión entre la componente creativa, la componente infantil en el sentido de que se pretende sacar del alumno la misma libertad que se sacaba del niño a través pues, de estos dibujos, ¿no?, sería una representación interesante, o bien la formación que acabamos de ver del cálculo reglada, profesionalizada, cuantificada. Y la tercera oposición sería entre el modelo del artista que veíamos, ¿no?, que serían como los dos extremos, es el arquitecto, el diseñador, un artista, o por el contrario es un militar, que sería el otro extremo, la escuela politécnica, ¿no? Entre esos dos mundos, esas dos maneras, uno es un servidor del Estado, el otro a quién sirve, a sí mismo, pero entonces ¿por qué es una escuela estatal la Bauhaus? Son preguntas abiertas que yo creo que a los propios profesores les costaba responder. Y finalmente, esa idea tan de la época, pero que yo creo que la actualidad nos ha puesto en su sitio, ¿no?, que es la posibilidad de hacer una educación transversal en el diseño, que estaría vinculada a los talleres, o por el otro lado, plantear la educación desde un punto de vista específico, profesionalizado, ¿no? Yo creo que estas tres tensiones, o cuatro tensiones, están latentes en todos estos planteamientos de la Bauhaus,
Y como os he dicho, me gustaría que de un modo u otro, pues espero que de un modo u otro, junto con otros planteamientos complementarios y seguro que muy interesantes, nos sirvan para reconstruir esta imagen caleidoscópica, esta figura caleidoscópica que tiene la Bauhaus, que, como ya se ha dicho al comienzo, siempre tiene o corre el riesgo de estar sometida a la simplificación, a la mitificación, y yo creo que pasados 100 años no es el momento de poner en su sitio e incluso darle las pinceladas más adecuadas para que todas las piezas tiendan a encajar. Así que muchas gracias.